el día de hoy vamos a conocer justamente pues la posición en temas de lucha contra la corrupción de Peruanos por el Cambio, y también pues hacemos de conocimiento de que estamos justamente hoy desarrollando este tema con Peruanos por el Cambio, pero también, ¿no? Próximamente vamos a realizarlo con representantes de Fuerza Popular, ¿no? Hemos incluso hecho invitaciones en reiteradas oportunidades a miembros de esta agrupación política para conocer el electorado, sobre todo cuáles son las propuestas de ambas candidaturas, ¿no? Hacer un cotejo informado y tener una elección muy informada este 5 de junio, que es lo que se necesita. Justamente para hablar pues del tema anticorrupción, estamos con un reciente integrante del equipo técnico de Peruanos por el Cambio, ¿no? Incluso muchos medios de comunicación lo han señalado como un jale de lujo al doctor Avelino Guillén. Él es ex fiscal supremo, pues, y también, ¿no?, uno de los responsables, al igual que la ex jueza Inés Tello, que también ha sido incorporada a esta agrupación política, de la sentencia que permitió pues el castigo contra los delitos que fue en su momento sentenciado el expresidente Alberto Fujimori. Don Avelino Guillén, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a sus órdenes. Se señala, pues, ¿no?, obviamente que era ese refuerzo que se necesitaba, pese que ya las propuestas ¿no?, planteadas en su momento en esta primera vuelta por Peruanos por el Cambio había sido considerada incluso por el Instituto de Defensa Legal, y se lo comentaba, ¿no?, incluso en el bloque, con la nota aprobatoria entre todas las propuestas que habían presentado pues los distintos candidatos, pero digamos es un problema tan real, histórico, grave en nuestro país, que incluso el Barómetro de las Américas ha señalado. El tema de la corrupción es uno de los principales problemas del país. Cómo está planteando, ¿no?, solamente el diagnóstico multidisciplinario, sino transversal, pues, que tiene esta lacra en el Perú. Claro, lo que debemos tener en cuenta es que la corrupción afecta de manera importante al país, genera atraso, genera crisis, un grave perjuicio a la economía del país. Y esto no tomamos muchas veces en cuenta, que la corrupción afecta básicamente a los sectores más populares. Según los especialistas, en el 2015 el Perú ha sufrido pérdidas por corrupción aproximadamente de 11.000 millones de soles. 2 puntos, creo, ¿no?, le resta 2 puntos porcentuales al crecimiento económico. Exactamente. Imagínese usted cuánto se podría hacer a favor de las clases menos favorecidas si es que en el Perú existiera una cultura de lucha contra la corrupción, de ética y de transparencia, y sobre todo de buenas prácticas en la función pública. En consecuencia, es fundamental que los actores políticos tengan responsabilidad y pongan el acento en este tema para poder enfrentar de manera adecuada a la corrupción y a la impunidad. Ahora, dentro de hablar, pues, no, dentro de las principales propuestas que hace Peruanos por el Cambio, escuchábamos ayer al candidato Pedro Pablo Kuczynski señalar que la lucha anticorrupción tiene que ir, en definitiva, pues muy pegada a una reforma completa del sistema judicial. Incluso hablaba de una limpieza, tanto así es de urgente y necesaria. Esto va a involucrar también al Consejo Nacional de la Magistratura, cuestionada recientemente. El segundo punto que hay que tener en cuenta, que la corrupción es la otra cara de la moneda de lo que es el incremento de la delincuencia. La corrupción atiza el crecimiento de la delincuencia y de la inseguridad. Si usted tiene un país donde existen mayores niveles de corrupción, inmediatamente usted se va a dar cuenta que existen mayores niveles de criminalidad. Porque, por ejemplo, eso determina ¿qué cosa? Que el sistema judicial no está cumpliendo adecuadamente con sus funciones, no es eficaz para combatir el delito, y la corrupción es uno de los más graves delitos. O sea, la sensación de impunidad genera cual círculo vicioso. Es un círculo vicioso y va creciendo el delito. Y por otro lado, la fuerte pérdida en la economía del país como producto de las prácticas corruptas genera atraso. Porque imagínese usted, con ese crecimiento, ese perjuicio al Estado, cuántos colegios, cuántas escuelas, cuántas postas médicas se pudieran construir, y eso no se hace justamente por la corrupción. En consecuencia, es necesario tomar medidas urgentes, porque la corrupción cada vez está avanzando más, está penetrando no solamente en el escenario político, sino también en el nivel económico, y es algo que se está institucionalizando y se da una corrupción que podemos denominar de carácter sistémica. En tal sentido, tenemos que enfrentar la corrupción
de manera seria y frontal. Es como un cáncer que está gangrenando, ¿no?, el interior de las instituciones, ¿no? En efecto, un funcionario que es corrupto, en definitiva, no va a cumplir con su labor, ¿no? Y eso va a tener muchísimas va trabas. incrementando los costos inclusive de las obras que se van haciendo, porque durante la cadena de los costos, desembolsos para realizar obras públicas, se va incrementando de manera sustancial los costos de una obra, porque en cada nivel administrativo se va exigiendo el pago de coimas. Ahora, puntualmente, doctor Guillén, dentro del planteamiento de Peronos por el Cambio se ve que va a cambiar o va a haber un cambio en la forma de operación del Consejo Nacional de Magistraturas, en cómo se va a elegir jueces fiscales, y de esa manera pues también se va a tocar el tema del sistema judicial. Puntualmente, ¿qué cosas se van a realizar en este tema? Nosotros tenemos como medidas urgentes las siguientes. Una, que el presidente de la República asuma personalmente el liderazgo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Eso es, esa va a ser su tarea puntual. Sin eso no tenemos nada. No solamente de designación, sino se le va a ver él en acción, dirigiendo personalmente, supervisando, vigilando el procedimiento y cómo va avanzando la creación de lo que nosotros denominamos un Estado anticorrupción, o sea, un Estado con transparencia, de manos limpias. Sin que eso signifique una injerencia dentro de un poder completamente autónomo. No. Como segundo punto, justamente va a colación con eso, es que el Estado, los tres poderes del Estado actúen de manera transversal. La corrupción, como usted lo mencionó al inicio, atraviesa todo el aparato estatal y nosotros necesitamos trabajar unidos. El problema que estamos enfrentando a la corrupción es que cada uno está por su lado y no tenemos información a la mano. Entonces, un segundo punto es un enfrentamiento transversal uniendo a los tres poderes del Estado. Un tercer nivel es incrementar de manera sustancial el presupuesto del Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional. Claro. Necesitamos que estas instituciones encargadas de perseguir el delito cuenten con los recursos suficientes para que cumplan adecuadamente con sus funciones. Cuenten, por ejemplo, con el número suficiente de peritos, de especialistas que colaboren en la administración de justicia. Un cuarto punto es el paquete legislativo que ya lo anunció Pedro Pablo Kuczynski en la ceremonia del martes, donde el mismo 28 de julio va a presentar un paquete de normas anticorrupción, entre otras, por ejemplo, la ficha limpia, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios, el tema de la muerte civil, cómo se va a normar. Exacto. Ahora, ahí hay que hacer un paréntesis, porque, claro, en efecto, el Ejecutivo puede presentar, ¿no?, una serie de normas que buscan, obviamente, luchar contra la corrupción, pero ¿qué hacemos si es que tenemos un Congreso ¿no?, que va a ser pues liderado por la que sería, en el caso llegue, ¿no?, PPK al poder, eventualmente pues de oposición, ¿no?, con fuerza popular y una mayoría? Nosotros tenemos esperanza de que frente a este grave problema que le afecta a todo el país, todos los grupos políticos estén de acuerdo en un combate real, ahora o nunca. Es un emplazamiento directo a todos los actores políticos sin tomar en cuenta su camiseta política. Sin tomar en cuenta Tenemos que avanzar en ese punto. Ahora, el tema del apoyo a las zonas más pobres y más vulnerables de nuestro país, el tema del apoyo con capacidad técnica e incluso cómo elaborar sus proyectos en los gobiernos regionales, municipales, provinciales, locales, también, ¿no? Por ahí se va incubando pues el tema de la corrupción. Hemos visto casos emblemáticos el año pasado, increíble en Chiclayo, cosas que uno de verdad dice, por Dios, funcionarios públicos que han sido elegidos para robar. No más situaciones como el gobierno regional de Ancash, la red del señor Orellana. Para ello, lo que se tiene que hacer es potenciar los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Es fundamental desarrollar un conjunto de acciones como fortalecer, empoderar a la unidad de inteligencia financiera, dándole mayores atribuciones, darle mayor responsabilidad, supervisar el trabajo que viene desarrollando la Contraloría General de la República, mayor presupuesto y que descentralice sus funciones a nivel nacional. O sea, son un conjunto de medidas que, salvo el paquete legislativo, son medidas que las debe dictar el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos especial cuidado de enfocar las medidas iniciales en el campo del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, que el presidente de la República asuma la conducción personal y directa de la lucha contra la corrupción es una medida del Poder Ejecutivo. No solamente pues un tema figurativo y que vaya pues a demostrar que en efecto la porque corrupción si es el presidente de la Estado. República no lidera esa cruzada, no va a tener la misma fuerza, la misma fortaleza que lo lidere un
un ministro o un una autoridad procurador, autónoma anticorrupción que hemos visto anteriormente, ¿no? Sales anticorrupción. Lo importante es que el propio presidente de la República, con la investidura que tiene y por el voto popular con el cual ha asumido el cargo, lidere esta cruzada. No, y en aras de eso, ¿no? Va, creo que a colación la creación pues, de estas acuerdos o asociaciones o comisiones anticorrupción que se han señalado, se van a poner desde el año 2007 en caso, pero no por el cambio van a llegar pues, al poder. Ahora, señor Abelino Guillén, también sé que dentro de todo este paquete para luchar contra la corrupción en nuestro país, también ustedes abocan el tema de la minería ilegal y quería justamente conocer su opinión en relación a algo que ha dicho Hernando de Soto, que también es un reciente, digamos, jale, ¿no? O miembro que se ha incorporado a Fuerza Popular, de señalar que Keiko Fujimori podría sentarse a conversar pues con aquellos llamados, el Diario del Comercio lo ha puesto así, ¿no? Senderistas verdes, ¿no? En relación a personas que han estado en terrorismo, ahora son ecologistas y que han mostrado, pues, ¿no? Digamos, su oposición a proyectos mineros de gran envergadura. Yo creo que todo tiene un límite, ¿no? Está bien desarrollar una campaña electoral, pretender ganar el voto de determinados bolsones, pero llegar a acuerdos, a diálogos y acuerdos con el senderismo, ahora denominado senderismo verde, yo estoy en absoluto desacuerdo con eso. El Estado no se puede poner a negociar. En aras de la legalidad. En aras de conseguir votos con quienes le causaron un gravísimo daño al país. O sea, todo tiene un límite. Y yo creo que no se puede sacrificar a un país entrando a negociaciones y a un diálogo con quienes causaron el terror y la zozobra en el país durante muchos años. Eso es un tema que no admite discusión alguna. Y en cuanto a la minería ilegal, lo que viene haciendo la minería ilegal con estas dragas inmensas en Madre de Dios, destruyendo todo el medio ambiente, mi absoluto rechazo. No se puede, a cambio de conseguir una votación, votos de un bolsón electoral que puede ser interesante, no se puede el Estado ponerse a negociar. Quienes vienen utilizando una serie de implementos para destruir nuestro medio ambiente, causando un grave daño ambiental, que inclusive a nivel internacional Perú tiene una serie de compromisos que ha suscrito que sería incumplirlos. Ahora, justamente, ¿no? Esa es una de las principales diferencias que nosotros notamos entre propuestas que se están presentando por ambas candidaturas. Ahora, usted ni bien ha llegado, pues, ¿no? A ser presentado incluso ante la prensa, a la agrupación Peruanos por el Cambio, ha tenido palabras bastante duras, hay que decirlo de verdad, a decir verdad, ¿no? Contra la candidatura de Keiko Fujimori, incluso precisando de que hay necesidad de hacer un pedido o un trabajo, un ejercicio de memoria y entender, pues, ¿no? Que elegir a Keiko Fujimori supondría también elegir al padre. Y esto, pues, de alguna manera como que resta importancia a lo que ella ha dicho en un momento, ¿no? De lo que ella quiere es deshacerse de su mochila tan pesada, ¿no? De que ella para nada, pues, está utilizando incluso el apellido Fujimori y que lo que pretende es justamente eso, ¿no? Limpiar, ¿no? Y ayer lo dijo incluso, ¿no? Nosotros, limpiar el apellido Fujimori. Entonces, ¿no? Es como volver a polarizar, digamos, que al país. Durante aproximadamente 14 años, después de la caída del régimen de Alberto Fujimori, la señora Keiko Fujimori defendió intensamente, a ultranza, las bondades de ese régimen. Salió en numerosas entrevistas a defender y señaló, por ejemplo, en el 2011, que cuando ella iba a resultar elegida como presidenta de la República, iba a tener como su asesor a su señor padre, porque había sido el mejor presidente del Perú, en la historia del Perú. Entonces, este cambio... ¿Del 2011 al 2016? Este cambio de piel, porque lo ha venido haciendo hasta ahora último. A partir de 2014 es que yo noto un cambio en su discurso. Este cambio es solamente un montaje. ¿Discursivo? Claro, es con la única finalidad de ganar el proceso electoral a como sea el lugar. ¿No le da a usted el beneficio de la duda de que en estos 5 años de repente pudo tener pues la capacidad de enmienda y darse cuenta que en efecto... O sea, usted tiene 14 años con un discurso permanente y machacando todos los días. Y cuando viene un evento electoral, el último año usted cambia de discurso y yo no me genera confianza. Sobre todo que usted debe tener en cuenta que el origen del fujimorismo es en un golpe de Estado. El origen del fujimorismo se origina en un golpe de Estado. Entonces, ese es el fujimorismo, no hay un cambio. Y la señora Fujimori formó parte del régimen de Alberto Fujimori. Claro, pero por el cual su padre ya está purgando condena, sentencia, y que, digamos, ¿no? Si vemos el tema legal,
no hay sanción penal por apellido, y es personal. Yo no cuestiono, yo no formulo cargos de ninguna manera en relación a conductas penales, pero sí hago un cuestionamiento de carácter político, porque una persona que ha formado parte de un régimen que le causó tanto daño al país, en mi concepto, políticamente está descalificada para asumir el cargo de presidente de la República. Tanto más que no se debe dejar de anotar que no tiene ninguna experiencia. Este sería su primer trabajo en la administración pública. ¿Cuál experiencia tiene ella? Salvo lo de congresista no se cuenta, porque esa es donde ha tenido más de 500 ausencias durante su permanencia. Digamos que no le tiene usted ningún reconocimiento en el tema laboral, menos en el trabajo anticorrupción, por más que en esta campaña ella ha dicho sin número de veces que lo que quiere es justamente limpiar su apellido y diferenciar lo que fue la gestión de su padre con la eventual gestión que sería la de ella. Ese es parte de un discurso con la finalidad de ganar una elección, y ese discurso está calando. Porque acá lo que interesa es ganar el proceso, y los políticos son muy hábiles para eso. Con tal de ganar una elección son capaces de absolutamente todo. Ofrecer el oro y el moro, sí, lo hemos visto en distintas oportunidades. Y al día siguiente cambian, y ahí vamos a ver, y ya lo anunciaron, porque si usted, cuando la señora Chacón salió a dar declaraciones, el señor Becerril, el señor Petrucci, entonces ellos ya anunciaron lo que ahora les han ordenado que guarden silencio, pero al día siguiente que juramente la señora, ahí va usted a ver el verdadero rostro del fujimorismo. Ahora, doctor Guillén, ya finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir también con aquellos procesos o investigaciones o simplemente denuncias que se han dado en relación a temas de corrupción con otros expresidentes, el presidente Alan García, el presidente Toledo, e incluso algunas vinculaciones de presunción de corrupción que se han podido dar también en esta gestión? Hay que respaldar las investigaciones, hay que respaldar la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial. Yo creo que este es un reto enorme para el sistema judicial, llevar adelante con éxito estas investigaciones tan delicadas. Se vienen dos casos que son muy grandes para el Perú. Se vienen las investigaciones por el caso de los papeles de Panamá, los Panama Papers, que engloba a un gran número de personas. Se vienen investigaciones por elusión tributaria. Se vienen investigaciones muy grandes en relación al caso Lavallato de Brasil, y ahí sí el Perú va a tener una prueba de fuego. En un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski también involucraría investigaciones a funcionarios de esta gestión. Sin ninguna discriminación y con la misma intensidad, igualmente tienen que ser investigados, y si son declarados culpables, se le tiene que imponer la sanción correspondiente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Guillén. Bueno, esta es una primera conversación que hemos tenido con usted. Seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando. Aún quedan varias semanas de gestión. Y bueno, se reitera nuevamente la invitación a los representantes de Fuerza Popular para que también podamos conocer de primera mano, de primera fuente, cuáles son sus propuestas en materia anticorrupción. Muchas gracias, mucha suerte, doctor Guillén.